Nos encontramos en la parroquia de San Francisco, donde va a tener lugar una conferencia a cargo de Fernando Gamboa, que llega desde Sevilla, catedrático, doctor, y hoy nos va a hablar de la eutanasia, porque tenemos un concepto de ella, pero hoy parece ser que nos va a aclarar muchos términos. Fernando, bienvenido a Arcos de la Frontera. Muchas gracias. Bueno, decía, ¿qué introducción podríamos hacer acerca de esa conferencia que va a realizar usted? Bueno, la idea es presentar un poquito los problemas que surgen en torno al final de la vida y las diferentes respuestas que se pueden dar frente al sufrimiento que aparece. Una respuesta que se ha dado y se ha legislado en España es la eutanasia, que es para acabar con el sufrimiento, acabamos con la persona. Ajá. La propuesta alternativa es para acabar con el sufrimiento, cuidemos a la persona. Y una de las formas de cuidarla son los cuidados paliativos. Entonces hablaremos un poquito de qué es esto de la dignidad, de la autonomía, de la libertad y la muerte digna, qué significa, y cómo hablar de muerte digna no significa hablar de eutanasia, aunque las personas que la defienden digan que es lo mismo. Morir con dignidad es vivir con dignidad y acabar la vida como uno ha vivido. Y hay formas distintas a que alguien te administre un fármaco para producirte la muerte. Porque la eutanasia es un tema que hemos hablado bastante, que quizá el público, el pueblo, tiene un concepto de ella, pero quizá estemos un poco equivocados de lo que significa la eutanasia, ¿no? La eutanasia es pedir que alguien acabe con tu vida. En España la legislación que se ha aprobado permite que las personas que tienen enfermedades graves crónicas, o bien personas que no tienen ni siquiera una enfermedad grave y crónica, simplemente un sufrimiento crónico, la puedan pedir. Tiene una serie de plazos y de requisitos, y en España se ha convertido en un derecho que además es una prestación sanitaria. Es como que a alguien le operen de cataratas o le hagan una colonoscopia. Y además con unos plazos, pues igual, ¿no? En mi opinión, es banalizar la muerte. Una cosa que sí sabemos es que muchas de las personas que piden el deseo de adelantar su muerte, cuando son bien atendidas ya no piden eso, piden seguir viviendo, porque muchas veces detrás del sufrimiento que lleva a pedir la muerte hay una falta de atención, una falta de cuidados, una soledad grande. En España ni tenemos ley de cuidados paliativos ni la atención a la dependencia es la que debería, aunque las leyes dicen que sí. En Andalucía la lista de espera para que alguien sea atendido por la ley de dependencia está entre 2 años y medio y 3 desde que lo solicita. Ajá, muy bien, muy interesante. Y va usted pues hoy a quitar, porque tenemos, como decía, un pensamiento de la eutanasia, pero no es como pensamos nosotros, y hoy usted nos va a explicar todo ello. Vamos a intentar explicar. Pues nada, le vamos a dejar porque va a comenzar ya. Muchas gracias por estar en Arcos. Muy bien, muchas gracias. Si no, no se va a ver nada. Vamos, que le podemos hacer sin presentación, pero algunas cosas, por lo menos en mi me gustaría que lo hiciéramos juntos, ¿vale? Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y por gracia de Dios y cristiano en mis acciones un gran peligro. Eso le falta un invite. También formo parte de ningún libro. Y de don nada. Soy uno más. Sí es cierto que trabajo como médico en el área de Valme y atiendo básicamente a pacientes al final de la vida, o pacientes ancianos, o pacientes con grandes platos pluripatológicos, grandes dependientes. Los enfermos que no se curan, pero que necesitan ser cuidados. Esos son los enfermos que atiendo yo cada día. Y lo hago porque quiero. Mi madre dice que porque no trabajo en el Valme, en vez de trabajar en el Tomillán, que es el hospitalito chico de al lado. Digo, porque yo trabajo donde se trabaja mejor. Y de lo que voy a hablar es de mi opinión. Y hablo en nombre del Colegio de Médicos de la Universidad y hablo de lo que un poquito he podido ir aprendiendo. Lo que quiero presentarles un poquito, espero 45 minutos más o menos de tiempo, es un tiempo razonable, es lo que tengo preparado, unos 45 minutos de charla. Hablar un poquito del problema de la confusión de las palabras. Esto tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Que no se llama aborto, se llama interrupción voluntaria del embarazo. Ya la palabra matrimonio tiene muchos significados. Lo de la identidad de la persona ya lo sabemos, porque con esto podemos ser líquidos, sólidos, gaseosos y no sabemos lo que somos. Pero también en el tema del final de la vida hay confusión de palabras. Y me gustaría intentar ayudarles desde lo que conozco, a ver si les puedo aclarar alguna cosa. Luego hablaremos del deseo de adelantar la muerte. Que el deseo de adelantar la muerte no es lo mismo que pedir la eutanasia. Igual alguno de ustedes algún día ha dicho, basta, sí, yo me moría. Muy bien, pues igual un día estamos
pero eso no quiere decir que queremos pedir eutanasia, quiere decir que estamos hasta la barriga. Y hablaremos un poquito de eso, qué significa. Hablaremos de la ley de eutanasia, que es una ley que nos regula a todos, es una ley aprobada para los españoles. Y nos guste o no nos guste, condiciona nuestras vidas. ¿Qué ha ocurrido en otros países y qué alternativas hay distintas a la ley de eutanasia? Que es atender a las personas que sufren, cuidándolas. Y ahí están todos implicados, si quieren, porque cuidar es algo que podemos hacer nosotros. No hace falta ser médico, enfermero, diputado, auxiliar, catedrático de Derecho, decano. Hace falta ser gente que esté dispuesta a perder la vida por el otro. Y para atender al que pierde, al otro que tiene sufrimiento, perder la vida lo podemos hacer todo. Vamos a ver un vídeo, me lo ponen por favor. Preparando esto me encontré que la semana pasada se ha publicado el vídeo del Papa para las intenciones de la Iglesia. Y el Papa ha tenido a bien ir por delante de nosotros, porque el Papa ha dicho que este mes hay que rezar por las personas al final de la vida y los que trabajamos en esto. Como verán ustedes, el Papa me ha hecho una introducción magnífica. Por eso le digo que todos ustedes están invitados a participar del cuidado. Nadie está excluido. ¿Qué puedo hacer? Pues aparte de rezar, puedo perder parte de mi vida, de mi tiempo, en cuidar a aquel que está solo. Y todos tenemos gente sola en nuestro entorno. Dice, ¿y los de 85 años también pueden? También pueden cuidar. A lo mejor otro tipo de cuidado, cada uno en función de nuestras necesidades. Y los que había un chico más joven por ahí, de 14 años, también tienen sitio para el cuidado. Así que yo les invito a lo que nos invitaba el Papa a todos, a participar del cuidado. El cuidado alivia el sufrimiento. Cuando alguien deja de sufrir, ya no desea morirse. Muchos queremos morirnos porque no entendemos lo que nos ocurre y estamos solos. A continuación les pongo un vídeo de un hospital de Madrid que cuenta la experiencia de una persona que ha vivido los cuidados paliativos. Mi esposa está celebrando un himno que no tiene operación y que es un himno bonito. Pues su esperanza de vida ha sido en el cirujano de 6 meses, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Degeneración de todo tipo, pérdida de movilidad, de habla, de vista, de escuchar, todo lo que
privado o un concierto público en Madrid. Durante 10 meses. Estuvimos aquí, bueno, pues, viviendo, luchando mucho, pero viviendo mucho, con muchos momentos buenos, muchísimo, con mucha felicidad, con mucha ayuda, sin sufrimiento, sin dolores, recuperando mucha vida que en casa no podíamos tener, lógicamente, porque los cuidados paliativos lo bueno que tiene es que al enfermo le da mucha calidad de vida. Entonces, durante esos 10 meses que estuvimos aquí, pues tuvimos una familia que era los que trabajaban conmigo. Yo no sabía nada de esto. Yo, cuidados paliativos los reconocía como que viene la gente a fallecer. Y a partir de ahí te das cuenta de que una vez que pasas la puerta, esto es otro mundo, no es eso. Cuando yo vine aquí, mi mujer no descansaba. No dormía apenas, comía fatal. Cuando mi mujer entró aquí, empezó a descansar, empezó a comer, se reía con las auxiliares, con las enfermeras, con los celadores. Y eso es algo que no puedes olvidar, eso es muy difícil de olvidar. Ver a una persona sufrir y ver a una persona reírse, sabiendo lo que espera, claro, porque todo esto hay que tener en cuenta que sabemos dónde venimos, o sea, vamos a paliativos, pero claro, paliativos te da también momentos de alegría, momentos de satisfacción por haber llegado aquí. Son muchas cosas, son cosas muy bonitas y de mucha intensidad. Porque aquí todo lo que pasa se vive muy intenso, muy comprimido y muy intenso. Entonces yo estuve aquí 10 meses y son 10 meses de mi vida muy especiales, muy de no olvidar, imposible olvidar. Me emocionaba cuando entraban las enfermeras y empezaban a mover, no sé qué vamos a hacer, venga, poner la agua, vamos a pintarla allí. O cuando venían las auxiliares a lavarle, ya ponían música y hacían que se bailaran con ella. O cuando venían los celadores y la hablaban y mi mujer les tocaba la carita. O sea, son miles de momentos. Entonces, cada día que estás aquí es un día libre, es ilusión por vivir. Entonces, tú estás aquí, en el día a día estás viviendo. Aquí se ayuda mucho, por lo menos a mí, me ayuda mucho. Y a mi mujer ni te cuento. Mi mujer aquí, Dolores, no tuvo porque eso lo tenían súper controlado. En cuanto que la veía inquieta, que no dormía, que no descansaba dormir, que se movía más, que no se movía. Todo eso lo controlaban constantemente. El dolor que puedes tener aquí es el mismo dolor que cuando te duele la cabeza te tomas un paracetamol para que te pase. Ese es el dolor máximo que puede haber aquí. Por eso paliativos, para evitar los dolores. Considero el objetivo. Cuando nosotros entramos aquí, mi mujer tenía una degeneración exagerada, una degeneración brutal. Al tercer día ya estaba tranquila, sentada, orientada, dentro siempre de su enfermedad. La vida que nosotros teníamos en casa, mis hijos y yo, era una vida de sufrimiento porque la persona que nosotros queríamos estaba sufriendo desde que se despertaba hasta que se acostaba. Y vinimos a un sitio donde toda esa carga, todo ese sufrimiento, te lo comparte la gente contigo, te ayuda a vivir. Empiezas a vivir porque empiezas a sentarte, irte a duchar, irte a dormir a casa. Empiezas a vivir y ella empieza a vivir porque empieza a dormir, a comer, a levantarse, a incorporarse. Hay fisios, aunque estés en la cama y estés en las condiciones que estás, que te ayudan a la movilidad para que tu cuerpo se sienta bien. Eso es calidad de vida, eso es vivir. Viene de no vivir a empezar a vivir. La despedida empezó a empeorar, se puso más malita y poquito a poco se fue apagando. Estuvimos todos con ella, en el último momento de su vida estuvimos todos a su lado, sus 3 hijos, su madre que la adoraba, y yo con sus hermanos y mis hermanos, y se fue. Ahí se quedó con nosotros el recuerdo y haber intentado hacer todo lo que por ella. Me emocioné muchísimo, vi a enfermeras que se pusieron a llorar como yo, y no lloran porque hayas perdido un familiar aquí, lloran porque durante ese tiempo has tenido un vínculo conmigo. El día 1 de hice 2 años que hemos operado.
tengáis información con cuidados paliativos. Yo, algo que no encontré en mi vida es que quieran sacar una ley de eutanasia y no quieran sacar una ley para cuidados paliativos. No lo entiendo. Muy bien, bueno, este sitio existe, ¿vale? Aunque parezca ciencia ficción, pero existe en muy pocos sitios de España. En Andalucía, que yo sepa, solamente hay un sitio, que está en Benalmádena, que es el Centro CUDEC, que es un centro privado, que también está concertado con Seguridad Social, que es el único sitio. Luego ya tenemos cuidados paliativos, hacemos domicilio, tenemos atención al hospital, hay algún centro de larga estancia, pero una cosa tan chula como esta no. Pero los cuidados paliativos tienen el mismo objetivo, otra cosa que los recursos que tengamos son los recursos que tenemos. Porque por desgracia, en la desgracia, pues gastamos dinero en unas cosas y no las gastamos en otras. Es decir, que nuestro dinero es, y entre todos decidimos en qué se gasta, a través de nuestros representantes, ¿no? Les decía que primero quería hablar de la confusión de los conceptos, ¿no? Arriba a la derecha tiene cuidados paliativos, sedación, rechazo de tratamiento, limitación de esfuerzo, acceso a eutanasia, suicidio, y luego algunas cosas de las que iremos hablando, como el primer problema. En mi opinión, el primer problema es que nos hemos olvidado de una cosa, que nos vamos a morir todos. Hoy todo el mundo habla de sexo. Cuando yo era chiquitito de eso no se podía hablar, pero de la muerte no habla nada. Nos da miedo hablar de la muerte. Tanto es así que tenemos a nuestros familiares pequeñitos y el abuelo se va a las estrellas. No decimos que se ha muerto. El cementerio, los tanatorios, no sé dónde está el cementerio o el tanatorio de aquí. En Sevilla, todos los nuevos están en los polígonos industriales. Está la tienda del chino grande y al lado el tanatorio. Y nadie es capaz de afrontar que la muerte forma parte de la vida. Pero yo tengo una mala noticia para ustedes, o una buena, si no quieran. ¡Se van a morir todos! Porque la medicina llega, pero no llega nada más que hasta acompañarnos al último día. Que va a llegar para todos. Salvo que llegue el último día y vayamos todos al cielo porque llegue el último día, moriremos todos. Incluso Lázaro, que cuenta la escritura que resucitó, no cuenta la escritura, pero Lázaro murió también. Después de haber resucitado, se acabó muriendo, es decir, que aquí. Así que más vale que tomemos el peso que nos vamos a morir. Los filósofos dicen que filosofar es prepararse para morir, que esta es la sabiduría, vivir tomando el peso de nuestra vida. Y me parece muy importante esto, porque no sabemos cuándo será ese momento, pero es cierto. Y además, con independencia de nuestros valores religiosos o no, hasta el hombre menos religioso del mundo tiene un deseo de trascendencia. Y cuando se acerca al final de la vida, a lo mejor nuestra religión se pasó, pero empieza a removerse todo y ¿qué habrá después de esto? ¿Qué va a quedar de mí? Hasta los ateos agnósticos dicen, ¿qué legado voy a dejar? No sé qué va a quedar de mí, qué va a quedar como mi representación, ¿no? Todo tiene su momento y su hacer, ¿no? Y las tasas de mortalidad por cada una de las personas son del 100%, después del COVID también. Voy a intentar hablar de 4 cositas un poquito por encima. Yo no soy ni experto en leyes, ni experto en filosofía, soy médico de los regulares, ¿vale? Pero creo que tenemos que hablar un poquito de los conceptos, porque cuando la gente habla de la muerte digna, pensamos que eso es una cosa muy grande. La muerte digna es lo que le ocurre a cualquiera que ha tenido una vida digna, que llega un día que se muere. Que no es que tengamos que morirnos de ninguna otra forma. Cuando se le pregunta a la gente cómo quiere morirse, pues cada uno dice cómo quiere morirse. No, a mí me gustaría morir en mi casa, no, a mí en el hospital, a mí me gustaría no enterarme, a mí me gustaría enterarme. Bueno, cada uno según nuestros valores y nuestra vida. Pero cuidado que la palabra dignidad es una palabra polisémica, que tiene mucho significado. Y el diccionario dice que es el vocablo que deriva del latín dignitas, que deriva de dignus, cuyo sentido implica una posición de prestigio, lo que se merece, lo que se corresponde a cada uno. Pero esta palabra, según los filósofos, ha ido cambiando. Para Kant,
el hombre no tiene dice, no puede ser tratado por ningún hombre ni por otro, ni siquiera por sí mismo como un instrumento, sino como un fin. En eso estriba su dignidad. Ya empiezan a salir filósofos que dicen otra cosa. Engelhardt dice que no todos los humanos son personas. No. Hay algunos seres humanos que son personas y otros que no son personas. Peter Singer va más allá. El valor de un cerdo adulto es superior al de un niño de 1 año. La pertenencia al género humano no implica dignidad, con lo cual, cuando hablamos de la dignidad de la persona, cada uno entiende por dignidad una cosa. Benedicto XVI decía que la dignidad del hombre no se identifica ni con los genes, ni disminuye por las diferencias físicas, ni por los defectos genéticos, pero que está presente en cada uno de nosotros desde que somos engendrados. Cada uno de nosotros tenemos dignidad desde que somos engendrados. No depende de que luego crezcamos o no, con lo cual el aborto acaba con la dignidad de la persona. El Comité de Bioética de España, que es un órgano independiente que asesora a los organismos legislativos y de gobierno, habla también de la dignidad y la relaciona mucho con la capacidad que tienen las personas para ser autónomos e independientes. ¿Por qué hablo de todas estas cositas? Porque dignidad no es una sola cosa, no es un solo concepto. En función del abordaje filosófico que tengamos, vamos a hablar de una cosa distinta. Por eso empezó hablando de la confusión de las palabras. Que pensamos que todos estamos diciendo lo mismo, pero cada uno estamos diciendo una cosa. Calidad de vida, otra palabra que también se escucha mucho. Y en el hospital, yo que digo, es que está así no merece la pena, porque no tiene calidad de vida. Cuidado, que calidad de vida es un concepto subjetivo. Cuando se hace un análisis de la calidad de vida de los enfermos y se le pasan encuestas a los enfermos y se analiza qué piensa el enfermo, disculpe, su esposa, su médico y su enfermera, y le preguntamos a todos cuál es la calidad de vida que tiene ¿su nombre es? Don Pedro. Pues resulta lo siguiente: el médico dice que tiene poca, la enfermera que tiene más, el familiar que regular y el enfermo dice que mucha. ¿Todos estamos hablando de lo mismo? No. Es la misma persona que estamos hablando, pero cuidado, que esto de calidad de vida no es algo objetivo, sino subjetivo. Lo digo porque para vivir así no tiene calidad. Cuidado, que no es un solo concepto. Sufrimiento. Hay muchas definiciones de sufrimiento, pero a mí esta me gusta mucho. La describieron Gabriel y Chapman, que son dos psicólogos, y dice, mira para un momentito, ¿qué es el sufrimiento o el dolor total, como hablamos en cuidados paliativos? Un estado afectivo y cognitivo negativo, es decir, mal, no lo queremos, caracterizado por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su integridad, con un sentimiento de impotencia ante esta amenaza y con el agotamiento de los recursos para afrontarla. Y este sufrimiento igual a amenaza de recursos es muy interesante, porque cuando nos sentimos amenazados todos por una enfermedad, por una crisis económica, por un problema en el matrimonio, si tenemos recursos para afrontarla, el sufrimiento será menor. Si a mí, Dios no lo quiera, Hacienda me envía un embargo mañana cuando llegue a casa de 50.000 euros, pues me ha matado. Pero si tengo un patrimonio de 25 millones de euros, pues la verdad que no me importa. Una pequeña limosna. Si yo estoy solo, sin recursos y enfermo, me parto la cadera. No, Dios no lo quiera. Me parto la cadera y tengo 75 años y vivo solito. Estaba ahí, autónomo. Pero se me ha partido la cadera y vivo en un segundo. A partir de ahora tengo un grave problema de salud. Porque ¿cómo voy a moverme en mi casa? ¿Cómo voy a subir la escalera? ¿Quién me va a meter? Pero si mi hija vive conmigo, o si mi vecina me cuida, tengo recursos. Obviamente el sufrimiento será distinto. Así que ustedes pueden ser recursos para ayudar al sufrimiento. Lo decía al principio. Yo cada vez que tengo siempre doy trabajo, lo siento, pero han venido a escucharme. Así que todos ustedes pueden ayudar a que la gente tenga menos sufrimiento y no pida la eutanasia. Y además
además viva más feliz. Víctor Frank es un psicólogo que estuvo internado en un campo de concentración y escribe un libro que ahora les pondré en la portada, El hombre en busca de sentido, y dice cosas muy interesantes. El dolor debe ser eliminado, pero existen dolores que no podemos eliminar. Cuando no se puede cambiar la situación, soy yo el que tiene que cambiar ante la situación que vivo, y cambiando y madurando ante esta situación, me hago más fuerte y valiente para vivir el sufrimiento con fortaleza y dignidad. Al hombre se le puede poseer de todo menos de la última de las libertades, la libertad de decidir sobre la actitud ante el sufrimiento. Cuando alguien no tiene una razón para vivir, la vida se viene para atrás. Pero cuando alguien tiene una razón para vivir, el sufrimiento puede tener sentido, aunque no lo queramos. Porque yo supongo que ustedes sufrirán de más o de menos, si son seres humanos inmortales, porque el sufrimiento más tonto y más leve es levantarse por la mañana para tener que ir a trabajar. Será muy pequeño, pero algunas veces, qué cosa horrible nos cuesta. El sentido del dolor es consecuencia del sentido de la vida. El hombre no se destruye por sufrir, se destruye por sufrir sin ningún sentido. Nosotros podemos dar sentido al sufrimiento si nuestro sufrimiento ha sido iluminado, si no, no podemos hacerlo. Podemos ser testigos y ayuda a los demás. Este libro es muy interesante. Autonomía, una palabra. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Soy libre. No sé si ustedes serán libres, pero si tiene usted ahí prohibido aparcar en la puerta de la parroquia, no aparca, porque si tiene la grúa se lleva el coche. Y ustedes, supongo que como yo, han estado con mascarilla y encerrados en su casa, con gusto o sin gusto, durante una temporada larga con el COVID, y ahora para ir al hospital hay que ponerse la mascarilla otra vez. Estamos otra vez con los problemas. Es decir, que somos muy libres hasta que nos limitan. Con lo cual, todos tenemos una libertad limitada. Eso de que puedo hacer lo que quiero siempre, los defensores de la eutanasia defienden que yo puedo acabar con mi vida porque yo soy solo con mi vida y a nadie le importa lo que yo haga. Eso es mentira. Porque todos somos seres sociales. Y la cosa que hagamos cada uno de nosotros tiene trascendencia sobre los que viven con nosotros, sobre los que viven en nuestro barrio. En el hospital, cuando yo llego por la mañana, las enfermeras, algunos días me dicen, ¿qué pasa que viene por la? Y ella no sabe lo que le pasa, porque vengo enfadada con mi mujer, porque yo me enfado con mi mujer de vez en cuando, no sé si ustedes se enfadan. Y cuando llego, ¿qué me pasa? Una pequeña cosa tiene consecuencias sobre los otros. Mi actitud no es la misma. Así es que eso de que yo hago con mi vida lo que quiero y eso no tiene consecuencias sobre el otro, no es verdad. Cualquier pequeño acto de nuestra vida tiene consecuencias sobre el entorno. Pero además es que la sociedad nos limita y condiciona. Es autónomo, esto de decir que yo decido autónomamente el valor sobre la vida es una abstracción. Todos somos seres sociales y tenemos consecuencias. Con lo cual, esto de la autonomía hay que tomarlo con pinzas. Pero quiero hablarles de una cosa que es la voluntad vital anticipada, que es el testamento vital, que es una posibilidad que todos tenemos de redactar un documento que tiene diferentes nombres y que en el fondo pretende que podamos dejar recogido qué cosas son importantes para nosotros y qué persona queremos que nos represente en caso de que no podamos tomar decisiones sanitarias nosotros. Esto solamente tiene valor para las decisiones sanitarias. Y es importante que lo conozcan porque además la Iglesia hizo toda una campaña. Y este es el documento de directrices anticipadas que propuso la Conferencia Episcopal Española hace un par de años cuando surgía la ley de eutanasia. Es importante que podamos manifestar nuestros valores. Pasamos al segundo elemento, el deseo de adelantar la muerte. Dice la viñeta, quiero dejar de sufrir, quiero que esto se acabe, no quiero estar así. Detrás del deseo de adelantar la muerte, muchas veces lo que hay es esto, expresión de que cuando alguien pide que quiero morirme, lo que se ha comprobado es que esto no se mantiene en el tiempo. Porque en el fondo, detrás de esto, lo que hay es un grito de petición de ayuda, quiero dejar de sufrir, no quiero ser una carga, quiero mantener mi autonomía lo posible. Con lo cual, si somos capaces de participar de esto, este deseo puede cambiar.
antes de que se aprobara la ley de eutanasia, yo tuve 2 pacientes que me pidieron la eutanasia del hospital. Los pacientes que eran con cáncer avanzado, que al ingreso, doctor, yo lo que quiero es que me ponga una inyección, usted acaba con mi vida y ya está bien de sufrir. Los 2 pacientes, cuando llevaban una semana ingresados con nosotros en el Dr. Millar, que es un pequeñito hospital muy antiguo y no muy bonito de Fuerte, lo que pedían es en su casa, porque cuando habían sido bien tratados, sus síntomas habían sido controlados y se sentían acompañados, ya no querían morirse. Lo que querían es dejar de sufrir. La eutanasia ha entrado aquí, lo hablaremos después, como una respuesta frente al sufrimiento. Cuando alguien sufre, para acabar con el sufrimiento, acabamos con la persona. Muerto, enfermo, se acabó la vida. Ya no hay sufrimiento. Las alternativas para el deseo de la muerte es trabajar los apoyos, la ayuda a la dependencia, los cuidados paliativos, dejar de hacer cosas que son no adecuadas, si hace falta dormir a alguien que se da, permitir que la gente participe de sus decisiones. Y sin embargo hay cosas con amplia visión, porque ahora verán ustedes que en el mundo solo hay 8 países que tienen aprobado la eutanasia. 8. Nosotros somos el 7. Así que esto de la eutanasia no es una cosa universal, es excepcional. Así es que, para acabar con el sufrimiento, podemos acabar con la persona, que es lo que ha aprobado nuestra ley, o para acabar con el sufrimiento, podemos cuidar a la persona, que es la propuesta que yo les invito a participar. ¿La eutanasia qué es? Esta es la definición clásica de la eutanasia, que es que un profesional sanitario acaba con la vida de una persona que lo ha pedido de forma reiterada y consciente y se hace mediante un acto concreto. No es que alguien se muere como consecuencia de algo que se le ponía excepcionalmente. Eso será otra cosa, pero no es eutanasia. Y el suicidio asistido es que hay un profesional sanitario que a uno le da las medicinas que se puede tomar para que él se las tome y se produzca la muerte. En España, ambas cosas están aprobadas. Pero esto, que es legal, es lícito, es éticamente válido. Las respuestas del Consejo de Europa, de la Asociación Médica Mundial, del Código de Ontología Médica, todas son las mismas. El médico no provocará intencionalmente la muerte a ningún paciente que lo pida de forma expresa. La eutanasia no es un acto médico. El Comité de Bioética de España también hizo un informe demoledor en este sentido. Sin embargo, en España sí tenemos una ley que lo permite. Y desde el día 25 de marzo, día de la encarnación de Jesucristo o de la Anunciación a la Virgen, curiosamente, 25 de marzo, es el día que se publica las cosas que tiene el boletín. Ese día se publicó la norma en España que permite que para poder acabar con el sufrimiento de una persona le demos una solución. Acabamos con la persona. Porque aunque eso sea duro y resulte duro, el objetivo de la eutanasia, y así lo dice la ley, como verán ustedes, es atender a personas que sufren mucho y para que no sufran mucho, acabemos con ello. Pero lo de la eutanasia no es nuevo, es muy antiguo. De tal forma que en el significado originario de la eutanasia, estoy seguro que todos ustedes quieren la eutanasia. A ver, ¿quién de ustedes no quiere morir gozando de lo bueno, con una muerte noble y sin dolor? Ustedes quieren la eutanasia, en su sentido clásico. Lo que decía, la confusión de los conceptos. Utilizamos una palabra para darle un nuevo contenido. Lo que pasa es que esta palabra eutanasia ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y saben ustedes que aprovechando la Segunda Guerra Mundial surge la licitud de destruir la vida que no merece ser vivida y surgen todas las leyes de proyectos eutanásicos a través de un cambio de mentalidad que hicieron el ministro de propaganda nazi, como se ha hecho en España. Porque en España hemos vivido lo que Goebbels hizo en Alemania. Se presentaban casos lacrimógenos en prensa, se le daba una publicidad posible, a todos nos daba compasión. ¿Quién no va
a pensar que aquella mujer sola, con una hija, con un marido que no puede cuidarla, es una situación de un sufrimiento enorme, que este hombre puede estar desesperado y estar... Por supuesto que sí. No, eso genera compasión. Y además puede entender uno que alguien esté desesperado. Sin lugar a dudas. Pues le damos la publicidad, además hacemos una transgresión, es decir, públicamente sacamos la película Mar Adentro y contamos la historia de este hombre que se acaba suicidando, premios Goya, premio importante, todo es novedoso. Y bueno, y luego buscamos un enemigo para demonizarlo y ridiculizarlo, la Iglesia. Los carcas de la Iglesia que se oponen porque esto, ¿vale? Se difunde la eutanasia en una realidad social y que el legislador debe regularla. Nos lo han contado así, en España hay una necesidad social, se regula y luego se defiende una ley que tenga en su letra un carácter restrictivo. Y luego, no se aprenderá después, pero les contaré lo que ocurre en otros países, una vez conseguida la aprobación de la ley, se interpreta laxamente y ya la eutanasia en niños, en pacientes demenciados y sin contar con la voluntad de la persona, es posible hoy en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, la eutanasia en niños es posible en Colombia. Sí, que de entrada la ley es muy restrictiva, pero luego se va ampliando el cerco. Esta es el acta firmada por Hitler que aprobó la posibilidad de que para no tener personas raras en el mundo, pues los tontos, los feos, los gitanos, los judíos, los hebreos, fueran eliminados. Ahora quiero presentarles un poquito la ley, porque es una ley que les incumbe a ustedes, porque ustedes son ciudadanos que viven en España y como tales les afecta la ley. A mí me afecta como sanitario y además como ciudadano. En el preámbulo de la ley, todas las leyes, si no me corrige el experto en derecho, tienen el preámbulo que explica por qué es necesaria esta ley en este momento. El preámbulo de la eutanasia tiene 8 o 10 páginas. Y de las cosas que dice, ¿qué cosas hacen falta que en España haya una ley de eutanasia? Pues dice, la creciente prolongación de la esperanza de vida. 2. El incremento de los medios técnicos. Yo pensaba que esas cosas eran buenas, pero no eso justifica la eutanasia. 3. La secularización de la vida y de los valores de las personas. Vivimos en una sociedad multicultural. Y el último, como las personas son autónomas, hace falta que puedan decidir todo, hasta el día en que mueren. De tal forma que se aprueba una ley que dice que para que se le aplique a alguien la eutanasia, tiene que ser español o llevar más de 12 meses en España para evitar el turismo social en la muerte. Tiene que tener por escrito información de la posibilidad de tener cuidados paliativos o de la posibilidad de tener prestaciones de la dependencia, pero la ley no dice que una persona tenga atención paliativa ni disfrute de la ley de la dependencia. Si sabemos que la ley de dependencia dura casi 3 años en ejecutarse, desde que uno la solicita hasta que uno tiene la prestación, casi 3 años, y que los cuidados paliativos, según donde uno viva, tiene posibilidad de que se los den, ¿o no? Por supuesto, un hospital de cuidados paliativos, como les he presentado, ya digo, en Andalucía, algo parecido chiquitito hay en Málaga, pero vamos, no como ese. No lo tenemos, aunque haya profesionales de cuidados paliativos y haya médicos de familia y enfermeros de familia que hacen magníficos cuidados paliativos. Pero la ley no dice que la hayan recibido, sino que tengan conocimiento de que eso existe. La ley sigue diciendo que el que quiera la eutanasia tiene que haber hecho al menos 2 solicitudes de forma reiterada con un periodo de al menos 15 días para que uno se reafirme en ellas. Tiene que tener una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante. Yo en enero del año pasado, mentira, en diciembre, del 31 de diciembre del año pasado, del 22, estamos en el 24, el 31 de diciembre del 22 estuve con una persona, una señora de 58 años que se había quedado viuda y que tenía un problema de columna que le limitaba la movilidad de las piernas y un carrito eléctrico con el que se movía, que vivía con una chica sudamericana que le ayudaba a cuidarse y le habían concedido la eutanasia. A mí me llamaron del COF para que ver si me podía entrevistar con ella. Yo dije, pues me entrevisto con ella y estuvimos hablando porque ella quería la eutanasia, porque ella decía que, hombre, se había quedado viuda
no tenía seguro que la colombiana todos los días estuviera allí y quedarse sola en su casa y ponerse sola en casa con su perro le parecía muy feo, así que ella iba a decidir que se iba a morir. Tenía dolores mal controlados de la espalda, pero tomaba paracetamol, ibuprofen, que son fármacos buenos para el dolor, pero bueno, el mínimo nivel de analgesia, es decir, que nunca había sido valorada de forma adecuada para tratar el dolor. Otra vez estuvimos hablando de la citocora en una cafetería, se llama Cafetería El Petit Sou, así se llama, y está enfrente del Hospital Virgen Macarena, y estuvimos sentados, la citocora charlando, al solecito del 31 de diciembre del año 22, y ella se fue a su casa con su idea de morirse, le tenemos que volver a hablar, porque yo intenté simplemente decirle que a lo mejor había otras alternativas. Lo cierto es que el 23 de enero del año 23, esta mujer le aplicaron la eutanasia y se murió. Ella lo que tenía era un padecimiento grave e imposibilitante, según la ley. Grave, no sé, imposibilitante sí, porque no podía caminar. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer? Pues las dos cosas que le he dicho. Bien, la ley dice administración directa profesional por parte al paciente como profesional de la eutanasia, o bien suministrar una sustancia, pero la ley sí que habla del suicidio asistido. La palabra suicidio no aparece en la ley. En todas las legislaciones del mundo aparece, pero en España no. Por lo visto, eso los juristas sabrán, pero el motivo de que no aparezca la palabra suicidio asistido, aunque esté hablando de lo mismo, es porque parecía feo aprobar una ley de suicidio cuando estamos en este país intentando que la gente no se suicide. Parecía un poquito contradictorio que estemos intentando evitar el suicidio y tengamos una ley que lo autorice y garantice. Las definiciones que dice esta ley, padecimiento grave crónico, es persona con enfermedades que inciden sobre su autonomía, siempre con un sufrimiento físico intolerable. Por eso, el sufrimiento es una de las palabras que le habla, porque la clave de la ley, el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, dice que esta ley ha venido a ilegalizar el sufrimiento. Porque el sufrimiento es ilegal, por lo cual eliminémoslo. El centro de la ley es el sufrimiento, que además es una cosa, es que el sufrimiento no lo podemos cuantificar, porque a cada uno no duele lo que nos duele. Y dos personas con la misma circunstancia, pues uno lo vive con sufrimiento y otro con otra vida. Esta misma ley dice que esta se convierte en una prestación y en un nuevo derecho. Y esto es muy importante, porque no hay ningún derecho que sea malo. Los derechos son buenos, con lo cual la ley empieza a transformar también nuestra moralidad. Y si está aprobado, no será razonable. Y si no hay un derecho y es una prestación sanitaria, pues será algo bueno. Es decir, que la ley viene a cambiar también nuestra forma de ser. Y por último, la ley dice que esta forma de morir es una muerte natural. Así se certifica. Se certificará como muerte natural. Pues ya, una ficción legal más. Pues bueno, el médico que certifique tiene que poner que ha muerto como consecuencia de la prestación de ayuda por morir. Es decir, nos dice cómo tenemos que rellenarlo para que quede claro que es una muerte natural. Entiendo que esto tiene que ver con el tema de los seguros, porque si no, no podrían cobrar los seguros, porque si hay una muerte que no se ha provocado, muchos seguros ya no pueden cubrir, con lo cual es una forma de cubrir esta posibilidad. De tal forma que existen una serie de condiciones, los pacientes pueden ser competentes o no competentes, y siempre hay tres filtros, por así decirlo. Hay un médico responsable, que es el que acompaña a la persona durante todo el proceso, un consultor que verifica que se cumplen las condiciones, y una comisión de garantía y evaluación, que es la que supervisa de forma centralizada con un jurista y un profesional sanitario que se cumplen los requisitos. Una vez que se hace esto, pues se aprueba y la persona elige el día y la hora en la que quiere que se le aplique la eutanasia. ¿Vale? Todo esto está muy bien regulado por su cronograma, como cualquier otro proceso, y el Ministerio ha publicado además un manual de buenas prácticas de eutanasia, para que todos lo hagamos muy bien, y luego un protocolo de evaluación de capacidad. Esto está en internet y es disponible para todos ustedes. Este manual es absolutamente impresionante, porque describe dosis, medidas, condiciones practicadas. Cualquiera de nosotros podemos aplicarlo, la medicación para morirnos sin ninguna duda. Los profesionales sanitarios, dice la ley, que podemos objetar, aunque esto tiene su intrigue. La mayoría de los profesionales no se han inscrito en el registro de objetores, porque inscribirse en el registro de objetores significa marcarse. Es algo que dice que está reservado a la institución
pero automáticamente mi hospital sabe que yo soy objetor y obviamente pues, mi director igual no confía en mí para que le diga nada, porque como soy un objetor estoy un poquito en contra de lo que hay. La libertad existe, pero condiciona un poquito la cosa. Esta es la solicitud para pedir la eutanasia. Tiene una cruz aquí y una cruz aquí y su firma. Cualquier consentimiento informado, si ustedes se han ido a poner una anestesia, una colonoscopia, una endoscopia, el 2% de las muertes en Canadá ya era por eutanasia, pero en Bélgica y en Luxemburgo estamos en cerca del 5%. Una de cada 20 muertes en sus países es por eutanasia. Un cura que está ahí en el País Bajo, en Holanda, le contaba que los funerales que celebran, pues, con mucha frecuencia, son por alguien que ha perdido su vida mediante una eutanasia. En eutanasia, en los Países Bajos, además, sabemos que el 54% de las eutanasias no se notifican. Allí no tienen un sistema como en España de autorización previa, sino de notificación posterior. Y ya es posible la eutanasia en niños y en discapacitados. Y está en marcha un proyecto de muerte por cansancio vital. De tal forma, decía la ABC, esto es una noticia de la ABC de 6 de febrero del 2020, la posibilidad de aprobar una pastilla para que todas las personas mayores de 70 años que dicen que están cansadas de vivir se la tomen. Ya por encima de 70 años, una cosa sencillita, que sea más fácil. Todavía no está aprobado, esto es un proyecto de ley. Pero lo que quiero decir, ¿a dónde vamos? No es un derecho, en los Países Bajos, sin embargo, es una excepción a la ley. Con lo cual, a pesar de todo, tenemos un control en algún aspecto superior al nuestro, porque cuando se genera un derecho, en Luxemburgo, para que se aplique la eutanasia, hace falta que alguien haya tenido antes asistencia por un equipo de cuidados paliativos, de tal forma que haya probado si esto le puede servir. En España no hace falta. En Bélgica empieza a haber solicitudes de eutanasia sin consentimiento del paciente. La decide su médico. Yo no sé si es cierto, pero me han contado que en los Países Bajos ya hay gente que lleva una chapita aquí como la medallita o como la de los diabéticos, que pone, en caso de encontrarme en la calle, no me lleve al hospital. Yo no sé si es cierto, me la han contado. Porque claro, una vez que te llegan al hospital, a lo mejor alguien decide que la vida suya ya no merece ser vivida. Y en Canadá hay un dato muy interesante, aparte de la tasa de crecimiento del 34% anual, es que el informe del Parlamento de Canadá dice que la aplicación de la muerte medicalizada ha producido un ahorro neto de costes de 86,9 millones de dólares canadienses. Así que esto de la eutanasia es una forma también de ahorrar dinero. Esto dice el informe de Canadá. Cuando yo hice la primera charla me decían, pero esto tiene un interés económico. Y yo decía, bueno, yo no lo sé. Ahora les puedo decir que ahorra dinero seguro. ¿Por qué pide la gente el suicidio asistido? Y estos son datos de Oregón. Por el miedo a perder la autonomía, por el miedo a perder la capacidad, por el miedo a perder la dignidad, por el miedo a perder el control, por el miedo a ser una carga. Dice San Pablo que por el miedo a la muerte ha entrado el demonio en el mundo. Por el miedo. Por el miedo. Por eso el anuncio del Evangelio que viene a combatir el miedo es una buena solución frente a la eutanasia. El derecho a la eutanasia en los niños pues existe en Bélgica, en los Países Bajos y en Colombia. No solo eso, sino que existe ya un protocolo de eutanasia recién nacidos. Saben ustedes que ya existe también el aborto hasta el momento del nacimiento, pero existe, si no ha bastado eso, tenemos la eutanasia recién nacidos y que tenemos la posibilidad de acabar en cualquier momento. Conclusión, la eutanasia es algo de larga tradición que nos ha llegado ya también a España, que existe la eutanasia sin consentimiento, que se aplica en niños, que dicen los expertos que los comités de revisión son muy eficaces en Holanda, que existen vidas que no merecen ser vividas. Esto de la clínica de vida es una forma de decir que tiene que vivir y no, y que además parece que puede afectar a la persona vulnerable. ¿Algún dato de España? Estos son datos actuales. Este informe se publicó el 22 de diciembre del 23, es decir, hace un mes. Este es del año 21, este es del año 22. Entonces, Cataluña y Madrid, País Vasco, son las zonas de España
donde se han realizado más eutanasias. Las eutanasias afectan a diferentes edades, pero el grueso está entre los 50 y los 80 años. Se hacen por enfermedades neurológicas, básicamente, también por enfermedades tumorales y por pacientes con enfermedades múltiples, pluripatologías, ¿vale? Pero no es el cáncer la primera causa es la enfermedad neurológica. Y además se hacen en domicilio, en hospitales y en residencias. Y estas son las personas profesionales que intervienen, pero en ningún informe hablan de los enfermeros. Sin embargo, los enfermeros son las personas que aplican la medicación a la persona que se está muriendo. Y que los enfermeros están implicados. Y bueno, pues ha habido algún caso en que no se ha llegado a hacer porque se ha aplazado o se ha rebotado. Y en España es posible hacer donación y hacer trasplante en caso de eutanasia. Una forma de aprovechar la realidad de la muerte es donar el cuerpo. Bueno, a diferentes tiempos, los datos de Andalucía, simplemente comentar de Andalucía básicamente que el lugar donde más casos ha sido en Málaga, que afecta a un porcentaje no despreciable de extranjeros, porque son 7, y la mayoría, más de la mitad, en mayores de 70 años. El Tribunal Constitucional ha dicho en 2 sentencias muy recientes que no se puede aplicar a la enfermedad psiquiátrica, pero el primer caso que se aplicó la eutanasia en Sevilla fue un chico de 23 años con un trastorno obsesivo compulsivo. Pidió la eutanasia y se le aplicó la eutanasia, porque tenía un trastorno crónico no curable, que es una enfermedad psiquiátrica que no tiene curación, tiene tratamiento, y que generaba un enorme sufrimiento. Con 23 años se le aplicó la eutanasia. Y el Tribunal Constitucional dice además que el tratamiento paliativo debe ofrecerse a todas las personas antes de que se aplique la eutanasia. Esto dice el Tribunal Constitucional, otra cosa es lo que se esté haciendo, ¿vale? Además dice que la norma es imprecisa, que el lenguaje es algo errático y que la muerte natural es una ficción legal. Y además hay problemas concretos que no voy a pararlas. Bueno, hay alternativas para cuidar a las personas. Como he empezado antes, lo primero es decirles que oponerse a la eutanasia ni tiene que ver con la religión ni con los partidos políticos, porque los partidos políticos de izquierda en Portugal se negaban a la eutanasia, es decir, que no es de derecha ni de izquierda. Y que además de religiones, porque los cristianos, los musulmanes y los judíos, todos firmaban en contra de la eutanasia. Estos son 2 documentos de la Iglesia Católica que son interesantes si alguno quiere información sobre el tema. Sembradores de Esperanza, un documento que hizo la Conferencia Episcopal Española, y Samaritanos Bonus, un documento del Vaticano que es muchísimo mejor que el mío, mucho más completo, y que si alguno tiene interés le invito a leer. Están disponibles en internet, fácil de descargar. Como he empezado con los cuidados paliativos, yo me quería cerrar con cuidados paliativos. Lo decía el Papa, ¿qué son los cuidados paliativos? Un cuidado integral, que es un cuidado que tiene que ver con una atención clínica, social, psicológica y espiritual. Ese es el objetivo. En personas que no tienen curación, pero que se pueden cuidar. Lo decía el Papa literalmente con esta frase. No existen pacientes incuidables, pero sí existen pacientes incurables. Cuidemos de las personas. Y intentar hacerlo siempre con su entorno y su familia. Hacemos una atención integral, o lo intentamos hacer con limitaciones, porque tenemos limitaciones. En mi caso, en nuestro hospital, por ejemplo, no tenemos psicólogos, con lo cual hacemos lo que podemos. Aunque sabemos que deberíamos tenerlo, pero no es tan dotado. El sistema andaluz de salud, por ejemplo, no tiene dotado a ningún hospital con recursos propios. Hay algunos centros que con un convenio con la Caixa tienen psicólogos que paga la Caixa, la Caixa, y ejercen su servicio en el hospital. Pero no existe la atención por parte del sistema. Es importante que lo conozcamos. Lo de la atención espiritual también tiene su laguna. Pero bueno, no vamos a entrar en materia. Porque la OMS, un organismo internacional, reconoce que la atención espiritual forma parte de la atención a las personas. Y esto no tiene que ver con ser católico, apostólico, romano, tiene que ver con atender a la persona de forma integral. Los cuidados paliativos no llegan a todos, como ya les he dicho, no son adecuados. Y quería ya para terminar, porque yo sé que ya estoy terminando, estoy alargando mucho, 2 conceptos para que no nos confundan ustedes. Limitar el esfuerzo terapéutico, dejar de hacer cosas, es adecuado en medicina si está justificado. Este es un libro que escribió un cura que se llama Pablo Requena, que me firmó el libro porque se lo compré
celebré ahí en un congreso de cuidados paliativos, y que escribe, el título se llama Doctor, no haga todo lo posible. Saber que la medicina llega hasta un límite es importante, y hacer adecuación de los cuidados a los pacientes y no hacer obstinación terapéutica y seguir empeñado en hacer lo que nos salva la vida es necesario y conveniente. Y cuando un médico se lo plantea, ustedes le pregunten, pero normalmente no somos partidarios de retirar nada si no hay justificación. Pregunten ustedes por qué, pero dejar de hacer cosas a veces es lo mejor que podemos hacer por un paciente. Y todos los pacientes no tienen que ir a la UCI, y después del cuarto ciclo, la cuarta línea de quimioterapia no hace falta entrar en la quinta, porque normalmente eso lo lleva a seguir sufriendo en vez de centrarse en vivir la vida. Y por último, el concepto de sedación paliativa que también quería nombrarles. Sedar a una persona no es matarla, sedar no es eutanasia. Sedar es una práctica válida que consiste en bajar el nivel de conciencia, dormir a alguien, cuando no somos capaces de controlar los síntomas de otra forma. Cuando alguien tiene síntomas refractarios, es decir, síntomas que no somos capaces de controlar, dormirlo es la más buena de las soluciones que tenemos. Bajar el nivel de conciencia lo suficiente para que no sigan sufriendo. Y está indicada en pacientes al final de la vida con consentimiento, dando las dosis de fármacos adecuadas. No se trata de matar a nadie, se trata de que duerma. Hay gente que se asusta porque el paciente se duele, se seda y se ha muerto en un rato. Si estaba en agonía, cuando alguien está agonizando, se está muriendo. Y otros se asustan porque el paciente se seda y 7 días después no se ha muerto. Pero si está dormido, no se duele, no se muere hasta que le llega la hora. Porque sedar es dormir, no es matar. Y el objetivo básico es controlar los síntomas. Por eso lo hacemos como el último recurso. Las solicitudes de eutanasia, que son de no sufrir, disminuyen cuando hacemos bien las cosas. Y la ley de la dependencia es un problema que no la tengamos desarrollada porque aliviaría el sufrimiento de muchos. Vivimos en una sociedad sutilmente peligrosa que nos adoctrina sin ser conscientes, nos inyecta el veneno del materialismo, del relativismo, de la creencia y nos están cambiando el alma. Así que les invito a ustedes a poder ser un faro de luz en esta generación, cuidando. Participando del cuidado es una forma de aliviar el sufrimiento. Todos podemos participar de esto sin tener más o menos formación, pero hay respuestas para dar. Y este es el faro de Chipiona que está bien cerquita de aquí. ¿Vale? Oye, muchas gracias y espero no me leamos. Oye, una maravilla, una maravilla. Voy a dar la palabra a don Ignacio y él también nos va a decir algo que yo creo que nos puede aportar. En primer lugar, agradecerle al Banco Guaymán el haber realizado esta charla, meterla en un grupo de coloquio y creo que es un tema muy importante, muy actual y que, como ha dicho Fernando, no tenemos a veces las ideas claras en los términos y los confundimos. Los confundimos porque nos provocan a confundirlo, es decir, hay toda una política de ideología de términos que nos están cambiando constantemente el sentido de la palabra, solo para meter una ideología de género que va lentamente entrando en nuestros familiares. Otro tema muy importante y que se debe a esta charla es la formación. Lo venía hablando con Fernando del viaje, bueno, yo soy padre de hijos también, y que no nos podemos quedar con la formación que hemos tenido o en la comunión o que hemos tenido en la confirmación. Tenemos la obligación de seguir participando en las parroquias, en las iglesias, en cualquier carisma que haya, miles de carismas ahora. El otro día sorprendía, por ejemplo, a mí me sorprendió gratamente que la sexta, que no es santo de mi devoción, ese canal, pues pasó el concierto con un movimiento joven que Jacuna llenó Madrid con 7.000 chavales. 7.000 chavales cantándole a Dios.
o rezándole a Dios, porque a través del canto y me llamó la atención que la cesta se haga eco de ese evento. Evidentemente, si nos empeñamos no nos pueden parar, evidentemente hay que seguir. Y hay que decir las cosas claras, como decía Fernando, hay cosas muy objetivas. Yo le comentaba a Fernando una anécdota familiar de un ahijado mío, que, hombre, no tuve una bronca, pero le dije mi pensamiento, igual me pasó un poco. Pero claro, él tenía dos grandes amigos del colegio, de un colegio católico, terminan el colegio, terminan la universidad juntos, estos dos chavales dejan a la novia y se casan entre ellos. Y este sobrino mío participa como testigo de boda. Ahí que hay que testimoniar en esa unión, independientemente que acepto las inclinaciones sexuales que tengan, pero tú como católico no pintas nada en un testigo de una boda homosexual, por más amigos que quieras. Si quieres vas a la boda, porque son íntimos amigos tuyos, pero no como testigo. Las cosas claras, las normas de nuestra religión las tenemos que tener muy claras y no nos dejemos engañar, no aceptemos las cosas. En cuidados paliativos, por supuesto, lo mismo. Yo venía también le comenté a Fernando y os aconsejo leerlo. Hay un libro muy interesante, ahora no recuerdo realmente el autor, que se llama ¿Por qué siempre sonrío? O ¿Por qué estoy siempre alegre? Y aquí son tres historias de tres mujeres que han sufrido muchísimo. Una es beata y va a ser canonizada, es una chiquilla que se llama Chiara Iovella, del norte de Italia. Con 27 años se casa, con 29 se muere, y en entremedio, en esos 2 años de matrimonio, pues tiene 2 veces 2 hijos con muchas dificultades y que se mueren al cabo de los meses. Lo que luchó, lo que vivió con esa cruz, el ejemplo de vida cristiana. En el primer entierro van unos cuantos amigos, en el segundo entierro no va nadie ya, porque dicen que ¿cómo te sigues quedando embarazada si sabes que tu niño puede llegar a nacer con una deformidad? Pues lo aconsejo porque vale la pena ver el testimonio de ese matrimonio joven ante la adversidad de la enfermedad o de la prueba que nos pone Dios y sobre todo ante la adversidad de todos como lo han dejado de lado. Y bueno, nada, darle otra vez la enhorabuena a Fernando, agradecerle porque siempre nos ilustra con su sabiduría muy bien y es lo que dice él, hay que en los enfermos terminales, y aquí creo que hay gente de la Pastoral de la Salud, yo en Sevilla, en mi parroquia, llevo la Pastoral de la Salud, también soy el coordinador, y realmente lo que quieren es que los cuidemos, lo que quiere un enfermo es que vayamos, independientemente que le llevamos al Señor, y están deseando que lleguemos y recibir al Señor, pues ya no pueden venir a misa o a las iglesias, es que charlemos con ellos, y a veces vemos la soledad de muchos, ¿sí? Señores que han sido profesionales, por ejemplo, el que he estado yo hace 2 días, es un señor que es uno de los médicos otorrinos más conocidos de Sevilla, con 6 hijos, con muchos nietos, pero está solo. No lo van a visitar. Sí, vivimos, nos hemos metido en una vorágine de vida que nos olvidamos de nuestros mayores. No, papá, no puedo, no tengo, pero le digo, oye, fulanito de tal, y no viene un hijo y te dice, venga, te recojo y este domingo te vienes a casa, solo como la una, esperando que los señores de la parroquia pues lo visitemos todas las semanas. Y esto es una realidad, y esto hay que cambiarlo, porque de esto, del amor, es lo único que nos van a pedir cuenta. No si somos grandes profesionales, buenos curas, o buenos médicos, o buenos enfermeros, nos van a pedir del amor al prójimo. Como conclusión, dejémonos enamorar por Dios, y una vez que nos dejemos enamorar por Dios, pues vamos a transmitir ese amor a los demás. Nada, muchas gracias.
¿Alguien? Venga, pues sí. Pásale el mismo, sí. Ningún psiquiatra ni psicólogo atiende antes de firmar ese documento tan importante, porque lo iba a preguntar, pero me la respondí en la misma. La Asociación Española de Psiquiatría piensa igual que usted. La ley de eutanasia sabe que se aprobó por un mecanismo, no fue un proyecto de ley que tiene que tener una serie de requisitos, sino que fue una iniciativa del gobierno que le permite entrar por los vericuetos legales. Se aprobó en medio del estado de alarma, cuando estaba cerrado el Parlamento casi, y una situación un poco excepcional. No se consultaron para nada a las asociaciones profesionales. El Comité de Ética de España, que había puesto que hizo un informe, lo hizo de motu propio porque nadie había preguntado. Y los psiquiatras y los psicólogos dicen lo mismo que usted, que no se entiende que nadie evalúe a alguien en una decisión como esta. Pero esa es la realidad, no se exige evaluación. No solo eso lo estoy diciendo, sino que hasta que el Tribunal Constitucional ha dicho es que ni siquiera se podría permitir la muerte de alguien con un trastorno psiquiátrico sin que hubiera nada más, porque el trastorno psiquiátrico, de entrada, si ustedes lo han vivido o conocen a alguien, lo que se tiene es un enorme sufrimiento y angustia y muchas veces una limitación importante de la capacidad de tomar decisiones libres. Y si alguien no es libre para tomar decisiones, ¿cómo va a pedir que haga un uso? Pero lo cierto es que la norma en España lo permite. Y lo cierto es que hay un porcentaje no despreciable de las eutanasias que están vinculadas a enfermedad mental. Sin evaluación del psiquiatra. Es decir, que un médico de familia le puede tocar la china de que alguien pida: yo soy enfermo de salud mental y usted es mi médico de familia, voy y le digo a usted que yo quiero pedir eutanasia. Y que yo quiero porque yo no quiero seguir así. Y usted no se opone y tramita mi solicitud y alguien da el visto bueno. Primer caso en Sevilla, fue un chico de 23 años contándonos un concurso. Es decir, hechos concretos. Pero esta es la realidad. Es muy importante que conozcamos la realidad. Y la ley es curiosísima de leer. Yo no soy experto en leyes, pero curiosísima. Y el manual de buena práctica de eutanasia es para tirarse de los pelos. Porque lo de las buenas prácticas no sé dónde está. Bueno, esto es lo que tenemos. Conviene que sepamos, este es nuestro país, estas son nuestras leyes y esto es lo que han decidido nuestros gobernantes en nombre de nosotros. Así que estaremos de acuerdo o no, pero esto es lo que nos regula. Con el testamento vital. El testamento vital es tanto, por ejemplo, yo como cristiana, ¿puedo hacer un testamento vital diciendo que no a la eutanasia en mi caso? Sin lugar a duda. La conferencia episcopal, el testamento que plantea es invitando a quien se escriba esto, que yo me niego a la eutanasia, para que nadie la pueda aplicar. En mi opinión personal, el testamento vital, tal como se hace ahora mismo, es decir, la voluntad vital anticipada es lo que se llama el documento que tiene valor legal en Andalucía. Aunque si uno hace un testamento vital o hace un poder notarial, también lo tiene, pero hay que darle más vuelta, porque la voluntad vital anticipada es un documento que uno suscribe y que se queda vinculado a la historia clínica. Es decir, que la historia clínica suya, si yo entro y usted no es capaz de tomar decisiones, yo puedo mirar lo que usted dijo que había que hacer en su caso. Es decir, que es un documento que está mucho más accesible que un poder notarial permanente que tiene hecho un notario que no tiene en su casa. Aunque quiero decir que en ese sentido es mucho más común. Pero esto tiene un problema, en mi opinión. La voluntad vital anticipada se hace en un centro sanitario con alguien que es un trabajador social, o un enfermero, o un administrativo, con el que usted se sienta, que usted no conoce de nada y donde usted va a hablar de los valores de su vida, lo que es importante, y donde las cosas no son del todo claras, en mi opinión, es una opinión personal. Bueno, esto se lo he dicho a la persona que lleva el registro de voluntad vital anticipada, que realmente me ha dicho de que estoy hablando, pero me parece que le falta eso. Sí me parece importante, y he empezado por ahí hablando, que
que planifiquemos, que pensemos que es importante para nosotros, porque ustedes se van a morir y ustedes van a enfermar como yo. Y de estas cosas no hablamos. Y nadie puede saber lo que nosotros pensamos, porque para nosotros es importante si no hemos hablado. Hablamos de fútbol, de tenis, de la carrera de coche, pero no hablamos de la cosa más importante que es vivir. Es importante para mí. Y hay una cosa que se llama la planificación anticipada de las decisiones, que es poder hablar de esto con mi médico. Si mi médico me conoce, claro, o sea, el pasante 17, pues tengo poco, y luego viene el pasante 18. Pero si mi médico de familia tengo relación con él, o mi enfermera de familia tengo relación con él, poder hablar de esto, ella que conoce mi enfermedad, mis valores, y que esto se pueda registrar en la historia clínica. Se llama planificación anticipada de la decisión, que es una forma un poquito más, en mi opinión, válida, en el sentido que podemos hablar de lugar como profesional sanitario que me conoce. Lo que pasa es que esto no está tan bien regulado como la voluntariedad anticipada, ¿vale? Designar un representante también es importante, porque en caso que a usted le ocurra algo, ¿a quién recurrimos? Pues si usted no ha dicho a nadie, que esté más cerca. Si tiene usted familia y su esposo está, él tiene primero, si no viene. Pero luego ocurre, por ejemplo, y esto ocurre en la práctica diaria, que tenemos al señor que vive en Montellano, cerquita de ustedes y cerquita de Sevilla, pero que tiene en Italia, vive en Montellano, en la residencia de Montellano, pero tiene un hijo en Barcelona, otro en Washington y otro en Berlín. Y el abuelo se pone malo en la residencia porque un señor mayor viene a mi hospital, y el de Alemania está en Alemania, el de no sé dónde está allí, y a lo mejor la prima o la cuñada, que es la que está en Montellano, que es la que va a visitarlo toda la semana, resulta que tiene poco que decir si en Alemania dice lo que el representante de entrada es familia más próxima. Y siempre todos contamos el chiste de que están todos cuidándolo y viene el hijo de Barcelona, que no ha estado nunca pendiente, llega el hijo de Barcelona y dice, porque lo que hace con mi padre, usted conoce a su padre, usted vive en Barcelona, su padre está aquí, y está la cuñada, la prima, familiares de menor rango, que según ley tienen menos que decir, por no hablar de las parejas de hecho. Las parejas de hecho podrán ser legales, pero la pareja de hecho no tiene ninguna constitución legal. Y ocurre en la práctica que alguien ha sido casado con, que ha dejado a su mujer, que se divorció o no se divorció, que ahora vive con no sé quién, y el que vive con no sé quién no tiene nada que decir, porque aparece el hijo legal y el otro no tiene poder legal. Quiero decir que hay unas situaciones que a veces son complejas. Nombrar un representante, es decir, a mí quiero que Manolito sea el que viene por mí, o Pedro, o Manolo, Pedro, es la persona que yo quiero que me represente. Porque Pedro conoce lo que es importante para mí, ha vivido mi enfermedad, sabe que algunas cosas a mí no me parecen bien. Yo quiero ser donante, yo quiero, si es posible, que ya no ir mal a UCI, porque ya he ido 5 veces a la UCI. Y yo no quiero ir mal a UCI, que me cuiden bien, pero no me lleven mal a UCI, no, por favor. Por ejemplo, una cosa que uno puede registrar en la voluntad vital anticipada, en el testamento vital, en la planificación anticipada. Entonces, ¿es útil? Sí, pero en mi opinión le hace falta una vuelta de tuerca todavía. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más o comentario? Hombre, ¿no preguntar? ¿Se ha animado? A ver, yo, claro, yo tengo 20 años, entonces yo me pensaba que claro, que la eutanasia era para personas mayores, cuando estuvieran sufriendo mucho y demás. Pero entiendo que puede ser para... Claro, puede ser para mí. Entonces, como bien ha dicho ella antes, si no hay alguien, un profesional psicológico o un psiquiatra que me valore, ¿cómo sabe un profesional médico que yo estoy en condición para yo pedir eso? Vale, si se acuerdan, en la misma diapositiva, al lado de donde ponía el manual de buenas prácticas, ponía el documento de valoración de la capacidad. El Ministerio de Sanidad existe para valorar, los médicos valoramos la capacidad de las personas cuando tomamos decisiones. Forma parte de nuestras obligaciones. Yo no puedo admitir que nadie firme un consentimiento o rechace una intervención si considero que no está capacitado. Y que yo siempre que estoy haciendo esto cada día estoy valorando la capacidad. Y existen formas estructuradas de hacerlo. Por desgracia hay mucha gente que no conoce esa forma, pero eso está. Nosotros a los estudiantes de medicina se las enseñamos, porque soy profesor,
Lo de medicina de semillas se lo enseñamos, pero la mayoría de los profesionales no conocen estas fórmulas. Pero existen formas de medir la capacidad de las personas. Y para eso no hace falta ser psicólogo ni psiquiatra, ¿vale? Existen herramientas para medir la capacidad, ¿vale? La capacidad es que usted sea capaz de entender la información, de asimilarla, de asumir las consecuencias y de transmitir su decisión. Es decir, me he enterado, sé qué significa. A veces uno dice que no quiere que le hagan determinadas cosas sin saber las consecuencias que tiene que no le hagan determinadas cosas. O quiere que le hagan determinadas cosas sin saber las consecuencias que quiere que le hagan. Mucha gente participa en ensayos clínicos sin haberse leído los convenios. Un ensayo clínico es una cosa muy buena, pero que sirve para investigar. A uno le puede sentar bien y a otro le puede sentar mal. Pero como no nos leemos los papeles, no sabemos. Hay gente que no está dispuesta a hacerse un cateterismo porque tiene mucho miedo, porque a su padre le ocurrió un cateterismo hace 30 años, pero es que la tecnología del cateterismo ha cambiado muchísimo. Y los griegos que tenían un cateterismo hace 30 años no son los de hoy. Entonces, rechazar algo o admitir algo sin información ni conocimiento es un problema. Los médicos debemos valorar la capacidad de la persona que toma decisiones y si no está capacitado, buscar un representante que lo haga su trabajo. ¿Me he explicado? Es decir, que usted, aunque tenga 20 años, tiene muchas cosas que decidir ya. Muchas. Eso me quita un precio, ¿no? Pues es que la norma de la ley de la eutanasia dice que una vez que usted ha seleccionado este derecho y se lo han concedido, usted puede ejercerlo. Mire usted, a mí me gustaría morir en mi casa, que tengo aquí en Arco de la Frontera, pero no la del pueblo, que tengo en la parcelita, una tarde de abril. Y entonces el médico y el enfermero van a su casita, le cogen una vía del brazo derecho, el izquierdo, le ponen su suavecito y tiene la aplicación primera para que se duerma, la segunda para anestesiarla, la tercera para producir la parada cardíaca y la cuarta por si acaso no va a estar la tercera. Y tiene usted 2 días por si acaso se rasca una vía no puede hacer en la segunda. No, esto es como las películas americanas de la pena de muerte que están con 3 botoncitos, bueno, pero en vez de hacer una máquina, lo hace un profesional sanitario. No estoy contando esto como una broma, creo que es un tema muy serio, pero claro, en una parte es un poco teatral, si no fuera porque estamos hablando de que hay una persona que se está muriendo. Y el manual de buenas prácticas de eutanasia, de hecho, en un documento, mete usted manual de buenas prácticas de eutanasia, el Ministerio de Sanidad, y lo saca usted. Es terrible, en mi opinión. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una ponencia, pienso que exquisita, preciosa, nos ha ayudado mucho, nos ha aclarado muchas ideas y sobre todo lo que vale la pena, y lo digo de todo corazón, es precisamente vivir una misma conexión espiritual. Nos hemos sentido muy a gusto porque hablamos el mismo lenguaje, es el lenguaje de la fe. Y el lenguaje de la fe no lo puede hablar el mundo, porque no lo sabe. El mundo no sabe este lenguaje. La gente del mundo vive para sí misma, en búsqueda pues, precisamente de quitar los verdaderos misterios de la vida del hombre, como es el sufrimiento, como es el atardecer, como es el amor y como es en definitiva la propia muerte. La muerte digna. Esa es la muerte digna, la que Dios nos concede a cada uno de nosotros en el momento que la necesitamos. Por eso hubo un grande en la Iglesia, uno entre tantos. Ese gran grande era San Juan Pablo II. San Juan Pablo II escribió una preciosa encíclica maravillosa que es de estudio obligatorio del seminario, Evangelium Vitae. Y precisamente este Evangelio de la vida, Evangelium Vitae de Juan Pablo II, fue escrito pues el mismo día que se proclama la eutanasia, claro, años antes, 25 de marzo, día de la encarnación del Verbo de Dios, la vida, y el 25 de marzo del año 95. Pues el Papa Juan Pablo II ahí diserta y hace una preciosa encíclica hablando de la cultura de la vida en contra de la cultura de la muerte imperante en la sociedad de hoy. Nosotros, queridos hermanos, nos decía el Papa, somos testigos del Evangelio y estamos llamados a vivir y dar a conocer la cultura de la vida, porque la vida es Jesucristo y cuando se anuncia el Evangelio estamos haciendo que la vida entre en el corazón de la gente. Así que, queridos hermanos, yo quiero terminar con la oración a la Santísima Virgen María
que el Papa Juan Pablo II, el grande, anunciador de la vida, pues él nos proponía precisamente en esta exhortación pastoral cíclica la Evangelio. Así que nos ponemos de pie y a la Santísima Virgen le decimos: oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de cogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un aplauso fuerte aquí a Gracias a ustedes por aguantar el tiro. Entonces, para que se lleve un trocito de nuestro pueblo, para que pueda... La pena que me han puesto con tanto cariño y ahora lo dejamos a los pies. Un momentito, vamos a los pies. Muy bonito. Muy bonito. Si vienen por casa, son bienvenidos, se lo enseñaré. Muy bien, chicos. Nos vemos próximamente. Que Dios bendiga siempre.